Le invito a que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Y el sermón de esta mañana se titula ¿Cómo vives tu fe? Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, a quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, te agradecemos por esto, por esta palabra tuya que abrimos ahora en esta mañana. Tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón. Háblanos, Señor, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quizás uno de los predicadores más famosos en su tiempo y en los últimos también, que ha sido resucitado, entre comillas, por las redes sociales y por todos los que adhieren a la sana doctrina y a la palabra del Señor, reformados, como se los conoce, es Charles Spurgeon, el pastor de la famosa iglesia llamada en Londres Tabernáculo de Londres, que todavía existe, y es de enorme bendición no solamente allí en Londres, en Inglaterra, sino a muchos países, en muchas iglesias en diferentes países. Hay una historia en particular con Charles Spurgeon. Al regresar una noche a su casa había un cierto hombre borracho, alcoholizado, abrazado a un poste de luz. Y no solamente Spurgeon lo vio y lo vio con gran misericordia, sino que este hombre lo reconoció y al verlo él le dijo: yo soy uno de sus convertidos, queriendo congraciarse con Spurgeon en ese estado. Y le dijo: si se hubiera convertido a Cristo, no estaría en el estado en que está. La vida espiritual se vive de diferentes maneras.
unidos realmente en la fe cristiana y confiando en Jesucristo y en una comunión profunda e intensa con el Espíritu Santo, mientras que otros simplemente han sido seguidores de hombres, y cuando ha llegado el momento de la aflicción, de la prueba, de la confrontación, del conflicto, entonces allí ven que no hay recurso espiritual para sostener lo que dicen con sus labios, una vida espiritual, cristiana, victoriosa. No como la victoria que se habla hoy en día, sino victorioso en términos bíblicos. Y hay en estos dos ejemplos que quiero mostrar en esta mañana, tanto en la vida de Timoteo como en la vida del apóstol Pablo, dos momentos muy particulares de su vida, en donde también se vive la vida espiritual completamente diferente. En primer lugar, allí en el capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo escribe a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que escuche bien, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primero que queremos ver es un momento particular de la vida de Timoteo, este representante del apóstol Pablo en Éfeso. Son los últimos tiempos, los últimos momentos quizás de la vida del apóstol Pablo. Timoteo está en Éfeso, lo que hoy es Asia Menor, Turquía. Allí Timoteo tiene graves problemas y tiene que enfrentar distintos tipos de dificultades muy particulares. Algunas tienen que ver con su propia vida, otras tienen que ver con el contexto en el cual él se mueve. Timoteo es alguien que tiene problemas de salud. Las escrituras enseñan que él tiene frecuentes enfermedades. Timoteo es alguien que tiene problemas con su carácter, lucha consigo mismo, es tímido, con una gran tendencia a ser temeroso. Timoteo lucha con un problema cultural en la vida de la iglesia, también es joven. En una cultura que valoraba mucho más los muchos años que la santidad y que la erudición o la juventud, en este caso de Timoteo. Y él lucha con estas cosas, con su timidez, con su salud, con su carácter, lucha con su edad. Esto en el aspecto personal, pero también tiene otros frentes tremendos con los que él tiene que luchar. Dentro de la iglesia hay falsos maestros, herejes, que intentan introducir falsas enseñanzas. Tiene que enfrentar también un lugar en donde hay persecución del Estado. De hecho, el apóstol Pablo está preso y próximo a terminar su vida. ¿Quién no se sentiría realmente condicionado, confrontado con todas estas situaciones? Frentes abiertos en la vida personal, en la vida de la iglesia, frente al Estado. Y es allí donde, aun cuando él es un representante del apóstol Pablo en Éfeso, un hombre de Dios, tanto Pablo como él, como Timoteo, su fe empieza a declinar. Su fe empieza a vivirse en derrota. La fe que tiene en el Señor Jesucristo empieza a no vivirse diariamente como se tiene que vivir. Y aun cuando el apóstol está muy lejos de él, escribe esta carta dándole
instrucciones para que si la vida espiritual está siendo vivida en derrota, pues hay algunos mecanismos que también son espirituales que van a ayudarle a que él recupere esa plenitud del Espíritu Santo. No va a ser por ninguna imposición de manos, sino por algunas acciones y decisiones personales que debe tomar. Y Pablo se lo aconseja allí. Versículo 6 comienza diciéndole: por lo cual te aconsejo que avives, en primer lugar, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había sido ordenado tanto por Pablo como también por otro grupo de pastores. Primera carta a Timoteo capítulo 4, en el versículo 14, el apóstol Pablo le recordó ya en su antigua carta que tuviera cuidado con su vida espiritual, que no decayera esa plenitud, esa llenura, si usted quiere llamarle así, del don del Espíritu Santo. Versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Simbólicamente, cuando él fue ordenado, aunque ya era creyente, hay una presencia del Espíritu Santo allí que se entiende, se supone que a partir de allí va a continuar creciendo y desarrollándose en la vida de Timoteo. Pero todos estos problemas que Timoteo está enfrentando y viviendo van haciéndole disminuir, haciéndole caer en depresión con las enfermedades, la persecución, los herejes, los problemas con el Estado. Su vida espiritual empieza a vivirse en derrota, empieza a decaer. Y el primer consejo que el apóstol Pablo le da con mucho amor pastoral es que le aconseja que avive ese fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, dice, de mis manos. En segundo lugar, el apóstol Pablo también le va a dar allí otras instrucciones para que su vida espiritual, que en este momento está viviéndose en derrota, cambie de una manera radical allí. Por lo tanto, dice el versículo 8, y es el versículo clave en la vida de Timoteo aquí: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En primer lugar, hay que avivar, dice el apóstol Pablo, el fuego del Espíritu Santo que estaba en su vida, hoy decaído. Pero en segundo lugar, dar testimonio sin vergüenza. Es decir, ponerse a hacer algo. Testificar de su Salvador, de su Redentor, del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, uno conoce ese texto repetido hasta el cansancio, pero vivido no siempre como se espera. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, hay poder del Espíritu Santo para testificar, pero cuando ese poder para testificar, cuando ese ministerio, ese servicio de testificar del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, no se hace, forma parte de una de las tantas razones por las cuales la vida espiritual comienza a decaer. Y el apóstol Pablo no solamente le dice que hay que avivar el fuego del don de Dios que hay en uno por el Espíritu Santo, sino también que testifique y testifique sin vergüenza. Timoteo lucha con su timidez y también está luchando con su vergüenza personal, y no debe hacerlo. Muchos le dirán, quizás en aquel tiempo, ustedes vienen a testificarnos, a hablar de un Dios todopoderoso, mientras que tu maestro Pablo está preso en una cárcel en Roma. ¿De qué Dios me hablas? ¿De qué Dios todopoderoso me estás hablando, que no puede salvar a tu propio maestro, el apóstol Pablo, hoy preso en Roma y a punto de ser ejecutado? Pero Pablo aclara esta situación. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo. Las circunstancias de vida que está atravesando el apóstol Pablo, preso, no es porque el emperador lo quiera, ni sea más poderoso que el Señor Jesucristo. Pablo fue encarcelado por orden del emperador, es cierto, pero por sobre las decisiones humanas de un emperador y de un estado está la voluntad del Todopoderoso Soberano, nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no se considera preso del emperador, sino preso por causa de Cristo y en las manos seguras del Señor Jesucristo, confiando en sus promesas, su llamado, su elección, su comunión con Él. La segunda razón por la cual, la segunda acción, que Timoteo debe llevar a cabo para salir de ese estado de derrota espiritual en la cual se encuentra es testificar de Jesucristo. Sin ninguna clase de vergüenza, sin ninguna clase de temor. A los ojos de los hombres, quizás los que están hablando de un Dios todopoderoso están siendo presos y ejecutados. Pero a los ojos de Dios están siendo victoriosos. No son presos del emperador, sino presos del Señor Jesucristo. Y Él está en control, dominio. Y el futuro está en sus manos. La tercera acción que Timoteo debe llevar adelante para salir de este letargo espiritual, producido, como dijimos, por muchas causas. No era fácil la vida de Timoteo, su vida personal, timidez, vergüenza, problemas de salud, su carácter. De la misma manera los problemas dentro de la iglesia, los problemas con el Estado. Pero para salir de eso y recuperar una vida espiritual más plena, el apóstol Pablo aquí no solamente le aconseja que avive ese don, ese fuego del Espíritu Santo que estaba en él, que comparta el testimonio de Jesucristo y deje de lado toda clase de vergüenza, sino que también acepte la participación en las aflicciones que el Evangelio suele, en muchos casos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces trae aflicción, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Allí en el capítulo 2, versículo 3, Pablo le recuerda a Timoteo que es un soldado del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo. Él es un soldado de Cristo, no alguien común, no alguien cualquiera. Primera de Pedro 4, capítulo 14. Allí el apóstol Pedro aquí habla de las aflicciones y las dificultades que se enfrentan muchas veces por vivir un evangelio con fidelidad. Amados, dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí viene el versículo clave, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El texto griego, feliz, dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay aquí algunas pautas, normas
mismas decisiones y acciones que se debe tomar para salir de unas circunstancias de vida espiritual vivida en derrota. Hay que, dice el apóstol Pablo allí a Timoteo, avivar el fuego del don del Espíritu Santo que se ha dado. Hay que testificar del Señor Jesucristo sin ninguna clase de vergüenza. Aunque los demás puedan ver que uno está atravesando circunstancias difíciles, no hay que tener vergüenza de hablar de Jesucristo. Por el otro lado, hay que aceptar, participar también de las aflicciones que quizás el Evangelio en algún momento traiga, el vivir el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo traiga en la vida personal. Estas son las tres pautas, consejos, decisiones, acciones que Pablo el apóstol aconseja a Timoteo tomar para salir de este letargo espiritual, esta vida espiritual vivida en derrota. También son estas mismas decisiones y acciones para cada uno de nosotros. No tenemos problemas con el Estado todavía. Todavía. Quizás usted no tiene los problemas de timidez o vergüenza que tenía el apóstol, tenía Timoteo, pero tiene otros problemas. Quizás los años empiezan a traer desgano, cansancio, letargo, indecisiones, frustraciones, falta de dirección. Las enfermedades que se comienzan a sufrir en determinado momento de la edad, hablo para los más mayores, amados. También para mí. Empiezan a desgastar nuestras vidas. Y quizás comenzamos a bajar en los niveles de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no porque el Espíritu Santo se nos vaya, sino porque no estamos en la plenitud del Espíritu Santo a la cual hemos sido llamados a conservar y a trabajar y tener. Y las distintas circunstancias de la vida personales que cada uno vive, a veces con su propio carácter, están aquellos que son depresivos, que tienen otros problemas de carácter, están los coléricos. Empiezan a minar nuestra vida espiritual. Los problemas en las vidas de las iglesias también minan la vida espiritual muchas veces de las personas y hacen que aquello para lo cual fueron llamados, salvados, y aquello para los cuales se le fue dado una gracia, como dice el versículo 9, una gracia en Cristo Jesús antes de que todas las cosas fueran, no se viven y empiezan a minar la vida espiritual. Así donde cada uno debe examinarse a sí mismo y ver cómo está nuestra vida espiritual, cómo somos nosotros, ser honestos, ser sinceros delante de la presencia del Señor y ver realmente cómo somos. Si somos depresivos, si somos tímidos, si somos vergonzosos, si los problemas que, no aquí, los problemas que puede haber en un círculo de cristianos, las relaciones interpersonales en la propia familia, empiezan a minar la vida espiritual, pues debemos darnos cuenta de eso y acudir a Dios en la búsqueda de su ayuda, pero también debemos tomar estas decisiones que el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo, porque también son enseñanzas para nosotros. Si nuestra vida espiritual está siendo vivida en derrota, pues hay que avivar el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Así como cada uno toma decisiones aún en su propio hogar cuando ve que algo se está destruyendo, desmoronando, pues en la vida espiritual uno debe hacer lo mismo.
Cuando se percibe que la vida espiritual está comenzándose a vivir en derrota, no hay que esperar hasta estar fuera de la iglesia o fuera de la comunión de la iglesia para tomar estas decisiones. Hay que asumir que se está viviendo en derrota espiritual y tomar la decisión de avivar ese fuego del Espíritu que se nos ha dado a todos y cada uno, sin excepción. Hay que tomar la decisión de servir al Señor Jesucristo. Mire, el mucho conocimiento y el poco servicio, ¿sabe lo que dan como consecuencia? Carnalidad. Los que están siempre aprendiendo, mas nunca sirviendo, terminan siendo carnales, generando problemas en sus propias vidas y en las vidas de otros. Póngase cada uno a trabajar y verá que se olvida de lo que está alrededor. Termina siendo de gran bendición para otros y no solamente para uno mismo. Cuando Jesús enseña que es más bienaventurado dar que recibir, no estamos hablando solo o exclusivamente de dinero, sino de amor, de servicio, de compasión. Testifiquemos del Señor Jesucristo sin ninguna clase de vergüenza en donde sea. Debajo de la estación de Ramos Mejía, en un hospital, en el medio de una plaza, en la calle, en un penal, donde Dios nos guíe. Hay un mundo allá afuera que necesita del Señor Jesucristo y necesita que uno testifique de Él sin ninguna clase de vergüenza. Si nos dan vuelta la cara, nos insultan o hay cualquier otro tipo de gesto inconveniente porque estamos dando una porción de la palabra, un evangelio, diciendo Jesucristo te ama y explicando una palabra, pues acá viene lo tercero que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y que uno tiene que aceptar y asumir. Participa de las aflicciones del evangelio. No quiero usar una palabra popular que había antes, pero la voy a usar. Hay que bancarse. Hay que asumirla. Hoy se ve mucho más búsqueda de conocimiento que de servicio. Un antiguo profesor, rector de donde yo estudié, decía, todo el mundo quiere ser profeta, pero ninguno quiere ser sacerdote. Todos quieren poder, pero ninguno quiere doblar las rodillas. Debemos revisar nuestra vida y ver si se está viviendo en una vida de derrota espiritual. Porque si realmente nuestra vida espiritualmente está en derrota, depresiva, inservible, llena de temor, llena de miedo, hay persecución del Estado, y Timoteo está allí totalmente inmovilizado, y quizás también sea parte de la realidad de nuestra vida, espiritualmente estar inmovilizados. No podemos hacer nada, algo nos sucede. Pues hay que romper y quebrar ese estado de debilidad espiritual. La mente ocupa un lugar importante aquí. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 7, la razón por la cual uno debe producir un quiebre de esta situación, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo en nuestra vida es poder. Literalmente es dinamita. El Espíritu Santo en nuestra vida es amor, amor ágape, amor por el que no merece ser amado, si usted quiere,
Es el mismo amor que Dios nos dio a nosotros. Tampoco nosotros merecíamos ser amados, reconciliados, salvados. Cuando el fuego de Dios, el Espíritu Santo, sea avivado en la vida de Timoteo, Timoteo va a poder empezar a actuar de esta manera, con un poder que ya le fue dado, pero que él tiene que mantener y que desarrollarlo. Va a comenzar a actuar con un amor por los demás, que es el amor de Dios, fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero si no se desarrolla, si no se pone en práctica, ¿de qué vale que lo conozcamos? Podemos recitarlo, pero no lo ejercemos. Y el amor debe ser ejercido. Y quien le dice estas palabras está preso, a punto de ser ejecutado. Mientras que hay otros que, haciendo uso de estas mismas verdades, como en este caso allí en el mismo capítulo, versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, escuche bien, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor, hace misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Mientras que otros arriesgaron en amor sus vidas por él, Timoteo en Éfeso está paralizado. Hay una palabra a la que llamo su atención, que es dominio propio. Es una palabra griega que describe una mente que actúa sanamente. Una palabra griega que describe una mente que está actuando sanamente, en equilibrio. Es duro lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Está diciendo, en otras palabras, cuando esto no ocurre, hay un desequilibrio mental en el cristiano. Su mente no funciona. Cuando se tiene más miedo de Satanás y la persecución de los que me avergüenzan, de los que me persiguen, que la confianza que tengo en Dios Todopoderoso, Protector, Salvador, pues entonces, como cristiano, estoy en un desequilibrio mental. Esto es lo que dice aquí. De modo que cada uno de nosotros debemos examinarnos y ver si estamos viviendo una vida espiritual en victoria o una vida espiritual en derrota. Porque si no se testifica, si no se vive esta vida espiritual en la plenitud del Espíritu, si estoy viviendo con más temor de Satanás que mi confianza en Dios, pues entonces estoy viviendo derrotado. Y estoy viviendo un desequilibrio mental como cristiano. La sanidad para eso es avivar el don del Espíritu, testificar del Señor Jesucristo sin ninguna clase de vergüenza y aceptar que la vida en Cristo en muchas ocasiones traerá algún tipo de aflicción. Esto sé que no es el evangelio que se predica, como dijimos hoy por la mañana, hoy en día. ¿Qué es la vida victoriosa? Una camioneta 4x4 nueva, un nuevo negocio, una nueva gerencia en su empleo, un nuevo ascenso. Eso no es la vida victoriosa. Ni siquiera la salud es una vida victoriosa. Porque tarde o temprano todos moriremos. Y nuestra salud se irá desgastando conforme a los años. Pero una vida victoriosa
victoriosa debe ser el horizonte y la meta a la cual Dios nos ha llamado y por la cual debemos trabajar. Sin ser ociosos y sin tener ninguna clase de temor, confiando en Dios y en sus promesas. Ha salido una ley en Perú estos días en donde, bajo pena de cierre, se advierte a todos los lugares públicos, incluidas las iglesias, a no hacer ninguna clase de exclusión en sus actividades por cuestiones de género o identidad sexual. Bajo pena de cierre. ¿Sabe qué significa eso? Que el Estado se está arrogando el derecho de decir si en algún lugar donde una iglesia pueden asistir homosexuales, lesbianas, etcétera, travestis, y la iglesia, el lugar, la actividad del lugar toma alguna decisión sobre eso, pues corre el riesgo de que el Estado la cierre. ¿Qué va a vivir? ¿Con temor? ¿Con miedo? Dios nos ha llamado a vivir una vida victoriosa y no en derrota. Y toda clase de temor, timidez, vergüenza debe ser quitado de nuestra vida. Todo descenso del poder, de la vivencia, de la comunión con el Espíritu Santo debe ser cuidado. Con los medios de gracia que Dios nos ha dado, la oración, la lectura de la palabra, el no dejar de congregarnos, reunirnos para adorar al Señor. Y también el aceptar que quizá tenga que pasar algún tipo de aflicción en su trabajo, en su negocio, en su vecindario, con sus compañeros de trabajo, su familia. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este es el Evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo se presenta aquí también como alguien que vive en el extremo opuesto. Timoteo no está preso, pero Pablo sí. Ha sido encarcelado por el emperador y está pronto a ser ajusticiado. La historia enseña que el apóstol Pablo fue decapitado. Fue muerto por el Imperio Romano. Mas su vida espiritual, aún en los últimos tiempos, sabiendo el final que le esperaba, era una vida absolutamente en victoria. Le invito allí a leer en mi primera carta del apóstol, segunda de Timoteo, donde estamos. En el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. El extremo opuesto. Yo no me avergüenzo porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué palabras tan maravillosas de Pablo a Timoteo. Tú estás libre, mas yo estoy preso. Tú tienes una vida por delante, mas a mí me quedan pocas horas. Sin embargo, no me avergüenzo. Y hay dos tremendas razones que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, que son el fundamento de su vida espiritual en victoria. En primer lugar, él aceptó las aflicciones que se deben pasar en algunos casos por causa del Evangelio. Por lo cual dice él, yo padezco esto, estoy en cadenas, a un punto de ser ajusticiado
encarcelado dentro de horas. Pero la diferencia, amado Timoteo, es que yo no me avergüenzo. Mientras tú quizás por un sinfín de razones estás inmovilizado y avergonzado, yo no. Y esto forma parte de mi victoria espiritual. No que esté libre o que esté encarcelado, sino que no tengo vergüenza de lo que me ocurra por haber creído, divulgado y vivido el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. La segunda razón allí es lo que él conoce, lo que el apóstol Pablo conoce, lo que forma parte de su conocimiento espiritual más profundo. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y Pablo tiene toda una vida de caminar con el Señor, de haber tenido ese encuentro en Damasco, donde cayó del caballo, donde tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Han pasado casi 30 años. Fundó iglesias. Fue encarcelado, fue apedreado, lastimado. Llevado a juicio. Sin embargo, siguió siempre adelante. Cualquiera diría, para los términos y las categorías con las que hoy se habla del Evangelio, si uno saca el nombre del apóstol Pablo y le dice, mire, esta persona comenzó a vivir su vida cristiana y fue encarcelado, golpeado, torturado, echado, dirá, esta persona, algunos dirán, está en pecado. Y otros dirán, por algo será que le está ocurriendo todas estas cosas. Está viviendo en derrota. Sin embargo, Pablo termina preso y está en victoria. Y su victoria no pasa por su situación de libertad o encarcelamiento, de prosperidad o pobreza, sino pasa su victoria porque a pesar de lo que le ocurre, no se avergüenza de haber creído en Jesucristo. No se avergüenza del Evangelio. Segundo lugar, su victoria está en lo que él conoce, y él conoce a Dios. Y sabe que las circunstancias de vida no alteran su relación con Dios cuando las cosas suceden por causa del Evangelio, no por ser un ladrón. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Muerte, desnudez, hambre, espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada me separará del amor que es en Cristo Jesús. Pablo lo ha vivido década tras década. Y eso es lo que hoy, en esta circunstancia final de su vida, quizás no la más feliz, no la que ningún cristiano quiere atravesar, él puede decir, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Lo conozco. He estado en comunión con Él durante todos estos años. Han pasado casi 30 años de ese encuentro con Jesús. Y en tercer lugar, el fundamento de su victoria espiritual, de su vida espiritual victoriosa, es su seguridad. Él está seguro de que sea lo que suceda en su vida, esté preso, libre, sano o enfermo, en riqueza o en pobreza, Dios, Jesucristo, es seguro y poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que llamamos depósito a su alma, su vida eterna, su salvación eterna no está en juego bajo ningún aspecto. Esté libre o esté preso, en pobreza o en riqueza, en salud o en enfermedad. Estas son las tres grandes claves del apóstol para vivir una vida en victoria. Acepta que hay circunstancias de vida que traerán alguna aflicción, justamente por ser cristianos.
quién se ha creído. Si usted lee más abajo, verá que sus circunstancias fueron aún más difíciles, porque aún algunos que se llamaban sus hermanos lo abandonaron. Pablo lo dice a Timoteo: todos los que están en Asia me abandonaron. Me dejaron. Y cualquiera de nosotros sabe, somos grandes aquí todos, cualquiera de nosotros sabe lo que se sufre cuando aquellos en quienes confiamos nos abandonan. Nuestra propia familia, nuestros hermanos en la fe, los ministros, cualquiera. No dejemos a nadie afuera. Aquellos en los que hemos confiado nos fallaron. Pero Dios no te fallará. Dios no te fallará. Nosotros debemos poder decir como una declaración de victoria espiritual: si estoy atravesando algún tipo de aflicción y es por el Evangelio, no me avergüenzo de esto. No me avergüenzo. Debemos poder decir con Pablo: yo sé a quién he creído. Y a medida que transcurran los años, poder afirmarlo y seguir afirmándolo ante cualquiera, en la circunstancia de vida que sea. Porque, amados, llegará el postrer enemigo un día. ¿Me entienden, verdad? Donde nos tendremos que ir de este mundo. Y allí tendremos que poder decir también: yo sé quién he creído. Aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, el interior se va renovando de día en día. Las aflicciones vendrán. Cantamos al principio: yo sé que un día el río cruzaré. Con el dolor batallaré también. ¿Qué va a decir ese día? Solo hay una palabra: yo sé quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para ese día. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué clase de vida espiritual estamos viviendo? ¿En derrota o en victoria? Sé de más de un gran predicador o predicadora, si usted quiere, porque las hubo, que en el momento final de su vida, su victoria espiritual fue más grande que todos los sermones y servicio que tuvieron durante toda su vida. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que enfrentar el postrer enemigo, el último, como Pablo aquí, la muerte, sabían en quién habían creído y sabían que Dios les estaba guardando ahí y del otro lado. Todos decían lo mismo: quiero irme a casa. Amado, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Estás viviendo en derrota espiritual? Dios nos ha hablado en esta mañana. Si estás viviendo en una victoria espiritual, pues debemos profundizar todavía mucho más. Quizás no tendremos, y digo quizás porque ya no creo mucho en los estados, quizás no tendremos problemas con el Estado, pero lucharemos con problemas con nosotros mismos o con los entornos donde nos movemos. Y allí debemos tener estas mismas palabras de Pablo: no me avergüenzo. Yo sé a quién le creí. Usted no le creyó a un pastor, ni a un sacerdote, ni a una iglesia,
ni a un movimiento. Y si lo hizo, pues arrepiéntase y no lo haga. No me crea ni siquiera a mí. Crea lo que Dios dijo. Crea solo en Jesucristo. Solo en Él. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardarme. Amén.